Cada jueves está aquí el licenciado Félix Amezquita, viene a hablarnos de temas de interés, de la actualidad en sentido general, y con nosotros hoy está más que un placer y nos dice que hoy pues necesariamente hay que hablar de Venezuela y de este proceso electoral del pasado fin de semana. Licenciado, un placer que esté con nosotros. Buenas tardes, Sandy, buenas tardes a todos los amigos televidentes que a esta hora están frente a este televisor para escuchar las orientaciones que tú les tienes acá y las informaciones actualizadas de este programa. Fíjate, no había tratado ningún tema que tuviera que ver con asuntos internacionales, que es una de las áreas de mi saber, o sea, de las áreas de mi profesión, porque había temas muy importantes de República Dominicana, pero hoy el tema más importante que hay, quizá en el hemisferio occidental, son las elecciones del pasado domingo en Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Todo el mundo ha estado a la expectativa de qué iba a pasar ahí. Realmente fue un proceso electoral anómalo, con muchas dificultades, nosotros le dimos seguimiento, y finalmente se dio lo que iba a suceder. Todo lo que le dimos seguimiento al proceso electoral de Venezuela, sabíamos o nos dábamos cuenta que el gobierno estaba dispuesto a quedarse o a robarse esas elecciones a como diera lugar. Ciertamente todo el mundo ha podido ver que en Venezuela se ha cometido un grotesco fraude electoral. Un grotesco fraude electoral porque la misma ley venezolana, igual que la ley electoral dominicana, contempla que para establecer un escrutinio electoral usted tiene que tener los soportes. Eso no son más que las actas de votación de cada mes electoral para emitir ese boletín electoral y darle a conocer a la ciudadanía de dónde proceden los votos, de cuáles mesas, cómo votó cada ciudadano o cómo votaron los ciudadanos, para darlos a conocer. Y esas actas de las mesas electorales están firmadas por los delegados, como le llamamos en República Dominicana, en Venezuela le llaman testigos. Resulta que ya a la medianoche o quizá en la madrugada del lunes, que fue que se dieron a conocer los resultados, esos resultados no convencieron absolutamente a nadie. Todo el mundo se dio cuenta que allí había un manejo fraudulento del proceso, y así lo han dado a conocer todos los observadores que estuvieron allí y a los acompañantes que estuvieron allí, pero sobre todo lo ha dado a conocer María Corina Machado, que ha establecido una página web y en la cual ha subido todas las actas, el 81% de las actas escrutadas en Venezuela, las que le han llegado a la oposición, están en la web y allí están firmadas por los testigos del PSUV y por todos los testigos que acompañaron a los partidos en cada una de las mesas electorales. Esas mesas dicen que el presidente Nicolás Maduro no ganó en ningún estado de Venezuela. O sea, Venezuela tiene 23 estados más el Distrito Capital, que funciona como un estado más. Entonces, los 24 estados ha perdido las elecciones el presidente Maduro, y sin embargo el CNE, como lo dicen ellos, que es el Tribunal Electoral, le ha declarado ganador sin sustento. Inmediatamente los países que son signatarios de la Carta Democrática Interamericana, al igual que forman parte de la Organización de Estados Americanos, le han pedido que presenten las actas que soportan ese boletín, porque se hace increíble con todo lo que ha ocurrido allí. El gobierno ni el CNE no han querido presentar las actas. Hoy es jueves, eso fue el domingo, y todavía no aparece un acta por ningún lado. En el día de ayer, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reúne con el fin de solicitarle a Venezuela, de que se vote una resolución en el sentido de solicitarle a Venezuela que presente las actas que avalan el triunfo de Maduro, o de lo contrario, no reconocerían ese gobierno. Pero vaya que sorpresa, para mí ninguna. Sorpresa es en el sentido de que hubo gobiernos que habían dicho que solicitaban las actas, que Venezuela presentara las actas de la votación, pero cuando llegaron al seno de la OEA, allí se desdijeron. Y ese es el caso de México, es el caso de Colombia y es el caso de Brasil.
¿Y cómo es posible que si estos gobiernos dicen ser democráticos y que defienden la democracia, cuando llegue el momento de buscar o de votar la resolución en el Consejo Permanente de la OEA, entonces se niegan y se abstienen? Una total irresponsabilidad. Por lo tanto, no se pudo establecer la resolución que solicitase eso a Venezuela, la resolución del Consejo Permanente. Entonces, terminó 17 votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones más 5 ausencias. Pero esos fueron esos países que no votaron después, que habían solicitado lo mismo que solicitaron los 17. ¿Qué quiere decir eso? Eso se llama poco compromiso con la democracia en el continente. Esos países también son signatarios de la Carta Democrática Interamericana y son signatarios de la Carta de la OEA. ¿Qué quieren decir esas dos cartas? Son los dos instrumentos más importantes, Andy, para el hemisferio, para América Latina y el Caribe, sobre todo, para todos los países que forman parte de la OEA, los 34, en el sentido de que tanto la Carta Democrática como la Carta Interamericana plantean que todos los países que somos parte de la misma estamos comprometidos en establecer elecciones periódicas libres y transparentes con observación internacional para ser reconocido un gobierno. Y eso no ha ocurrido con esos tres países. Y eso es propio de una ideología que profesan esos gobiernos que te dicen una cosa en la prensa, pero que cuando llega el momento de decidir, te dicen cualquier otra cosa. Eso se llama una irresponsabilidad. Eso se llama irresponsabilidad. Yo creo que todo el continente debía estar comprometido con la democracia, tal y como lo contemplan esos instrumentos, pero sobre todo, debemos evitar un baño de sangre en Venezuela. Lo que puede ocurrir allí es que haya un levantamiento armado o una guerra civil fruto de esa situación. En el día de ayer, Maduro se presenta ante el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, en la sala electoral de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, diciendo que va a presentar las actas. 4 días después, todo el mundo sabe que en Venezuela no hay justicia independiente. Sabe todo el mundo que esos son jueces que obedecen al régimen. Sabe todo el mundo que incluso que esos fueron los mismos jueces que inhabilitaron a María Corina Machado sin tener ninguna sentencia penal que la condene en su contra, como forma sine qua non para inhabilitarle los derechos políticos de una persona, como reza la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Venezuela y todos nosotros somos signatarios. Por lo tanto, esos gobiernos y muchos comunicadores también lo dicen, quizás de manera así alegre, quizás por su ignorancia, dicen la OEA no funciona, eso no sirve para nada. No, el problema no es la OEA, el problema es que la OEA no tiene voluntad propia. La voluntad de la OEA es la voluntad de los 34 países que la conformamos. Y por lo tanto, si 17 países, o sea, si no votan 18, la OEA no tiene voz en ese sentido. La Secretaría General hace su parte, pero no puede llegar más allá si no tiene el mandato del Consejo Permanente. Entonces, lo que ha faltado es compromiso con la democracia y con el buen desenvolvimiento de América Latina por parte de unos gobiernos que dicen una cosa en la prensa y hacen otra cosa cuando les toca ejercer ese derecho sagrado de preservar la democracia. Usted mencionaba lo de la comunidad internacional y obviamente el primer incidente se da cuando no le permiten ingresar a un grupo de expresidentes a que funjan como observadores. Primer impasse. Exactamente. Pero entonces, entre otros, y vamos a aceptar una llamada, ojalá se da el tema. Mira, el incidente se da antes, los incidentes se dan antes, porque en ningún país del mundo se dan unas elecciones en donde a la oposición, por ejemplo, María Corina Machado iba a Maracaibo, por ejemplo, desde Caracas. Maracaibo está a una distancia que es como venir a Santo Domingo desde Caracas, para ir tú de Caracas a Maracaibo. Wow. Tienes que ir en avión, o si te van en autobús, yo que lo hice en autobús en algún momento, o en una jipeta, yo salí a las 7 de la mañana de Maracaibo y llegué a las 9 de la noche a Caracas, con 2 paradas solamente. Wow. Entonces, para que usted vea la distancia. Pero ¿qué ocurre? Ella iba a Maracaibo, por ejemplo, por allá no había ningún hotel que le pudiera hospedar, ni un restaurante que le pudiera servir comida, porque el hotel que la hospedaba a ella y al candidato era hotel que lo cerraba.
y restaurante que le servía comida era restaurante que cerraba. Entonces, así no es posible de ir a unas elecciones. Esos expresidentes no fueron como observadores, no iban como observadores, iban como invitados los partidos de oposición. Pero en todas las elecciones, los partidos políticos invitan a sus amigos internacionales a que le acompañen, no como observadores, sino a que le acompañen para que vean cómo se desarrolla el proceso. Aquí, a las elecciones pasadas, vinieron invitados del PRM, vinieron invitados de la Fuerza del Pueblo, vinieron invitados del PLD, vinieron invitados de los partidos de izquierda, de los pequeños partidos. Correcto. Sin ningún problema. Y a todos los países se da eso sin ningún inconveniente. Solo en Venezuela, porque había un gobierno con la única intención de robarse las elecciones y hacer un fraude, fue que se dio esa situación. Vamos a ver esta llamada. Buenas. Sí, buenas tardes, Sandy. Saludos. Y Améquita. Bueno. Améquita no ha perdido nunca la condición de cónsul. Eso hay que saberlo, porque esa condición nunca se pierde. Al igual que los embajadores, cuando se llega a ese nivel. Pero quiero aclarar un asunto, y es como las relaciones entre nuestro país y Venezuela están suspendidas, que se suspenda el Telesur, el canal 104, en Televiaducto y Telecentral, como una medida recíproca. ¿Quién nos habla? Que Améquita bien sabe que es la reciprocidad diplomática. ¿Cuál es el nombre suyo, Gracias, líder? Carlos Guzmán. Carlos, un abrazo. Sí. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Pero debo decir, en aras de aclarar la situación, porque la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas no contempla la suspensión. Hay una ruptura de relaciones entre República Dominicana y Venezuela, aunque sea temporal, pero una ruptura. Porque el canciller quiso más o menos suavizarla, maquillarlo, es decir, no, quiso espérate, que sí, quiso que no. suavizarla, pero en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas no existe la suspensión, existe la ruptura o existe enfriar las relaciones. Cuando se enfrían las relaciones es cuando lo dejamos a nivel de encargado de negocios. En Venezuela, República Dominicana tenía un encargado de negocios, que incluso es mi amigo personal, la persona que está allá, porque habíamos trabajado juntos en Costa Rica. Correcto. Pero al romperse las relaciones, el consulado dominicano en Caracas está cerrado, la embajada dominicana en Venezuela está cerrada, el INDEX en Venezuela está cerrado, y todo lo que tiene que ver con instituciones del Estado, incluyendo incluso, oiga bien, la oficina de turismo de República Dominicana en Caracas está cerrado porque el gobierno decidió eso, el gobierno de Maduro. Claro, fue una forma de buscar, de desviar la atención, y lo hizo no solo con República Dominicana, lo hizo con otros 7 países, con Chile, con Costa Rica, con todos los que se pronunciaron a favor de la transparencia, de que allí se hiciese un reconteo de las actas de votación de manera tal que el público pudiera establecer dónde estaba la verdad. Entonces Maduro lo que hizo fue que dio un zarpazo y rompió las relaciones con esos países. No hay tal término de suspensión, no. Las relaciones están rotas, no hay relaciones diplomáticas entre Venezuela y esos 7 países con los cuales se despidió el personal en cada una de esas delegaciones diplomáticas. Nos hemos extendido un poco, pero es propio del tema, ¿verdad? Yo sé que, de hecho, nuestros televidentes se están dando banquete porque estamos tratando una situación en la cual debemos ser ajenos ni tampoco ser apáticos, y más con Venezuela, que ha sido un país que ha jugado un rol con nosotros, está ligado a nuestra historia desde el nacimiento de la República. Desde el nacimiento de la República, porque de tal manera, hay que decirlo, nuestro padre de la patria murió en Venezuela. Así es. Vivió un tiempo largo en Venezuela. El papel de Leonel Fernández en este proceso, mucha gente le ha caído encima, que Leonel, que no dijo que hubo fraude, que si estaba como observador o como amigo de Maduro. No, ha sido todo un debate. Hay que establecer que Leonel Fernández va a Caracas en su condición de observador invitado por ambas partes, eso hay que decirlo. Va invitado por el Consejo Nacional Electoral, pero al mismo tiempo con la anuencia de los partidos de la oposición. Un observador es distinto a un acompañante. Correcto. Y eso es importante que se tenga claro. Un observador no puede dar declaraciones,
un observador da recomendaciones por escrito después que termina el proceso electoral. Por eso el presidente Fernández no da declaraciones el lunes, sino que el martes él y el presidente Pastrana de Colombia hacen un comunicado donde dan una serie de recomendaciones al ente electoral para mejorar el sistema, pero al mismo tiempo le dicen que tienen que presentar las actas como una forma de transparentar el proceso electoral mesa por mesa. O sea, dio las mismas recomendaciones que dio el presidente Abinader, dio las mismas recomendaciones que dio el Centro Carter, dio las mismas recomendaciones que dieron varios organismos que estuvieron en Venezuela observando las elecciones y fueron las mismas. Ahora, lo que pasa es que no podía darla el mismo lunes, tenía que esperar las 24 horas para entonces dejar por escrito lo que fueron sus recomendaciones. Y aquí todo se suscribe a las actas. Las actas. O sea, no es lo que yo quiera decir, ni lo que me parece a mí. No, lo que habla el acta. Eso es así. Entonces, por eso en Venezuela el presidente Maduro quiso enturbiar las aguas y quedarse a la mala en el poder. Creo que se abre un compás en el sentido de que ahí hay que buscar una salida política a esa situación, pero de Maduro quedarse en la presidencia de Venezuela mediante un fraude electoral, eso sería una catastrófico para el país y para la región, porque si ya a estas alturas tenemos más de 7 millones de venezolanos que han salido del país, más de 7 podrían volver a salir entonces de los que viven en Venezuela si a eso no se le busca una solución. Y eso pondría en peligro hasta la misma estabilidad política de la región, no solo de Venezuela y de parte de los países que estén al lado, la región. Porque imagínense un éxodo de 7 u 8 millones de personas más andando por el mundo. La situación es crítica para los venezolanos. Yo que viví en Chile recientemente, pude ver muchos venezolanos viviendo en la isleta central de una avenida en la ciudad de Santiago de Chile. Difícil. Y el tema de que, contrario a otras manifestaciones que hemos visto en el pasado, cuando el chavismo se ha impuesto, ahora la diferencia es que en Buenalí se ha ganado un proceso. Le han ganado un proceso. Y se ganó un proceso. Si usted es un demócrata, cuando usted pierde, usted entrega. Entonces, ¿qué podría pasar? Posibilidad de inestabilidad, inestabilidad política, propiamente política, o un derrocamiento de el Maduro. No derrocamiento, porque el fraude lo ha hecho Maduro. No es un derrocamiento, es lo que tiene que ceder el poder, porque lo perdió. Entonces, lo que puede haber allí es un baño de sangre. Porque he visto con preocupación de que muchos militares de rangos medios se están quitando los uniformes. Está pasando al lado de la oposición. Están diciendo que no van a reprimir a su pueblo y que van a salir a las calles a defender la democracia. Eso está al borde de cualquier situación, porque podría suceder que otros militares no se quiten el uniforme y salgan a las calles con las armas entonces tendríamos una confrontación entre venezolanos, una guerra civil. Eso es lo que no se quiere, que se llegue hasta allí. Entonces, para que no se llegue hasta allí, hay que buscarle una salida política a esa situación antes de llegar a esa situación, porque de lo contrario, podría entrar cualquier cosa ahí. Y finalmente, ¿Estados Unidos podría intervenir? Estados Unidos que está inmerso en un proceso electoral. La política norteamericana, eso hay que verlo en su contexto. Estados Unidos hace tiempo que no interviene militarmente en un país de América Latina. El último que intervino fue en Panamá, en 1982, cuando Noriega. Pero hay que ver el contexto geopolítico de la región para ver cuál es la política exterior norteamericana conforme a toda América Latina. Hace tiempo que eso pasó a un segundo plano. Buscan la salida por la vía diplomática, por la vía negociada, por la vía política, pero nunca con una intervención militar. Correcto. Eso era propio de la Guerra Fría y ya hace tiempo que pasamos de ese episodio. Licenciado, yo pienso que hemos tenido un compendio interesantísimo aquí para el disfrute de los amigos televidentes y pendientes a este tema, porque en definitiva estos días habrá mucho todavía que hablar. Sí, mucho que hablar, es así. Muchas gracias a ti, Sandy. Gracias a usted por estar con nosotros como cada jueves. ACM, al compás del mundo.